En La Tierra del Engaño, descubrimos que nos robaron el cosmos. Nos hicieron creer que éramos polvo en una bola perdida, que el universo no tenía centro y que nosotros no éramos más que un accidente. Pero esa fue solo la primera mentira. La segunda es más íntima, más personal, más profunda. Porque si la primera nos robó el cielo, esta segunda nos está robando nuestra propia identidad. Este documento, aparentemente inocente, es el acta de nacimiento de dos personas: el niño de carne y hueso, creación de Dios, y una sombra, una ficción legal, un doble que llevará tu nombre, pero no será tú. En derecho, el nombre escrito en mayúsculas, Juan Pérez García, no es el hombre real, es una corporación, una entidad ficticia creada por el Estado para poder interactuar contigo sin tener que interactuar contigo. Los romanos tenían una palabra para designar la máscara que usaban los actores en el teatro: persona. De ahí viene personaje, personalidad y también persona jurídica. Cuando el sistema te llama persona, no te está reconociendo como ser humano. Te está poniendo una máscara. Detrás de esa máscara, tú, el hombre real, quedas oculto. Y es la máscara, esa sombra, la que firma contratos, adquiere deudas, paga impuestos y cuando es necesario, va a la cárcel. Esta idea no es inocente. Tiene raíces profundas en la tradición jurídica que los rabinos talmúdicos desarrollaron durante siglos. En el Talmud, los no judíos, goim, son considerados extranjeros sin plenos derechos. Son personas, sí, pero personas de segunda clase, cuya identidad puede ser manipulada por la ley. Cuando los juristas judíos asesoraron a las cortes europeas en la Edad Media y el Renacimiento, introdujeron sutilmente esta distinción. El hombre real, creado por Dios, es intocable, pero el hombre jurídico, la persona, esa sí puede ser controlada. Para los cabalistas judíos, las palabras no son solo palabras, tienen poder creador. Las letras hebreas son los ladrillos con los que Dios construyó el universo, y el nombre de una persona, en hebreo, contiene su esencia, su destino. Por eso, cuando el sistema te asigna un nombre en mayúsculas y lo registra en un certificado, está realizando un acto de magia negra. Está creando un golem, un ser artificial que lleva tu nombre pero no tiene tu alma. Y ese golem, esa sombra, es la que ellos manejan. El certificado de nacimiento no es un mero trámite, es un talismán de sumisión. Al aceptarlo, sin saberlo, estás aceptando que tu verdadera identidad, la que Dios te dio, queda subordinada a esta ficción legal. Cada vez que nace un niño, nace también su sombra, la persona jurídica, el strawman, hombre de paja, que los ingleses llaman así porque es un muñeco, un espantapájaros, algo que parece humano, pero no lo es. Esa sombra tiene una fecha de nacimiento, la tuya, un nombre, el tuyo, pero en mayúsculas, y un número, el de la Seguridad Social, el DNI, el NIF, el pasaporte. Ese número no es un identificador, es el número de serie de tu sombra, la matrícula de la corporación, el código de barras del activo que acaba de ser registrado en el balance del Estado. Y lo más inquietante, tú, el hombre real, te conviertes en el administrador de esa sombra. Eres responsable de sus actos, de sus deudas, de sus delitos. Pero la sombra no es tú, es una ficción. Y sin embargo, si la sombra comete un delito, es decir, si tú cometes un delito según la ley, quien va a la cárcel eres tú, el hombre real. El sistema ha logrado lo imposible: separarte de ti mismo para controlarte mejor. En derecho romano, el testamentum
era el documento donde una persona declaraba su última voluntad. Requería testigos, sellos, rituales. El certificado de nacimiento es un testamento invertido. No testifica tu muerte, sino tu nacimiento como activo del Estado. No es tu voluntad la que se declara, sino la voluntad de ellos. Y los testigos no son tus seres queridos, sino burócratas que firman sin saber lo que realmente están firmando. Los cabalistas judíos enseñan que los documentos tienen poder mágico. Un contrato firmado no es solo un papel, es un vínculo espiritual que ata a las partes. El certificado de nacimiento es el primer contrato que firmas, sin firmarlo. Tus padres lo firman por ti, y ese contrato te ata al sistema para siempre, a menos que despiertes. En La Tierra del Engaño, descubrimos que la cúpula no es una prisión, es un hogar, que no estamos en una bola perdida, sino en el centro de la creación. Hoy descubrimos que lo mismo ocurre con nuestra identidad. No eres esa sombra, no eres esa persona jurídica, no eres ese número. Eres el hombre real, creado por Dios, soberano por naturaleza, libre por derecho divino. La primera mentira nos descentró del universo. La segunda nos descentró de nosotros mismos. Pero la verdad, una vez vista, no se puede olvidar. Y la verdad es esta. Tú no eres esa sombra. Tú eres el que mira la sombra. El sistema ha construido un universo de ficciones legales para atarte. Pero las ficciones solo tienen poder mientras crees en ellas. Deja de creer. Antes de que existieran los estados modernos, antes de que hubiera presidentes, parlamentos o constituciones escritas, hubo un imperio que entendió algo fundamental. Quien controla las palabras, controla el mundo. Ese imperio fue Roma, y su mayor legado no fueron sus acueductos, ni sus calzadas, ni sus legiones. Fue su derecho. Una máquina de precisión lingüística diseñada para regular todas las relaciones humanas. Pero, ¿por qué ocurrió esto en Roma y no en otro lugar? Roma construyó un imperio inmenso, desde Britania hasta el Éufrates. Para administrar ese territorio necesitaba algo más que soldados. Necesitaba normas comunes que todos los pueblos, con sus diferentes lenguas y costumbres, pudieran entender. Así nació el ius gentium, el derecho de gentes. Un conjunto de reglas basado no en tradiciones locales, sino en principios que se consideraban universales. La buena fe, la palabra dada, la propiedad, el contrato. Pero el verdadero salto ocurrió antes, con un hecho revolucionario: la publicación de la Ley de las 12 Tablas, hacia el año 451 a.C. Por primera vez, las leyes dejaron de ser secretas, custodiadas por sacerdotes patricios, y se escribieron en tablillas expuestas en el foro. Cualquier ciudadano podía leerlas, conocer sus derechos y también sus obligaciones. Fue el nacimiento de la transparencia legal. Y también el principio de algo mucho más oscuro. La idea de que la realidad puede escribirse, definirse y controlarse mediante palabras. Los romanos hicieron una distinción que marcaría para siempre Occidente. Separaron el fas de lo divino, de lo sagrado, de la voluntad de los dioses, del ius, el derecho humano, el conjunto de normas creadas por los hombres para regular la convivencia. Esto no existía en otras culturas antiguas, donde la ley y la religión eran una misma cosa. Roma, en cambio, construyó un sistema laico, basado en la razón y la técnica jurídica. ¿Y qué ocurrió entonces? Que el derecho, lo humano, se fue separando cada vez más de lo divino, de lo natural, de lo sagrado. El ius acabó imponiéndose sobre el fas. La ley de los hombres sustituyó a la ley de Dios. Y ese es el origen de nuestra prisión. Cuando el derecho positivo, el inventado por hombres, se desliga de la ley natural, la inscrita por Dios en la creación, cualquier cosa puede ser legal, incluso la injusticia.
Del derecho romano heredamos no solo conceptos, sino palabras enteras que usamos hoy, sin saber su origen. Palabras que definen nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra sumisión. Y esas palabras vinieron cargadas con la cosmovisión de un imperio que antes que nada era una máquina de administrar personas. Comencemos por la más básica, persona. En Roma, persona era la máscara que usaban los actores en el teatro, también el papel que representaban. Nunca fue el ser humano real, sino su ficción escénica. Cuando el sistema te llama persona jurídica, te está poniendo una máscara. Detrás de ella, tú, el hombre real, quedas oculto. Y es la máscara la que firma contratos, adquiere deudas y, si hace falta, va a la cárcel. Familia. Del latín famulus, sirviente, esclavo doméstico. En la antigua Roma la familia no era el núcleo afectivo que hoy conocemos. Era el conjunto de esclavos de una casa bajo la autoridad absoluta del pater familias. La esposa y los hijos formaban parte de esa propiedad. Cuando el sistema habla de protección a la familia, ¿a qué familia se refiere? ¿A la tuya o a la que ellos diseñaron? Propiedad. Del latín propietas, de proprius, propio. Pero descompongamos la palabra. Propiedad. Pro significa delante de o a favor de. Piedad viene de pietas, el devoto a Dios, el respeto sagrado. Propiedad es literalmente lo que está delante de la piedad de Dios, un don divino, una bendición, no un título registrado en una oficina. El sistema, al registrar tu propiedad, te hace creer que posees algo porque el Estado te lo permite, cuando en realidad todo lo que tienes te fue dado por Dios. Testamento. Del latín testamentum, de testis, testigo. El testamento era el documento que requería testigos para transferir la propiedad después de la muerte. Pero en el derecho romano, el testamentum también era un acto mágico y religioso, un ritual. Hoy tu certificado de nacimiento es un testamento invertido. No testifica tu muerte, sino tu nacimiento como activo del Estado. Y los testigos no son tus seres queridos, sino burócratas que firman sin saber lo que realmente firman. Juez. Del latín judex, de ius y dicere, el que dice el derecho. El juez en Roma no era un creador de leyes, sino un aplicador de la técnica jurídica. Su función era decir qué decía la ley, no qué era justo. El juez moderno es heredero directo de esa tradición. No busca la verdad, aplica el derecho positivo. No es un sabio, es un técnico. Contrato. Del latín contractus, de contraere, concertar, reunir. Los romanos desarrollaron una teoría del contrato tan perfecta que aún hoy la usamos. Pero el contrato social que te ata al Estado nunca lo firmaste. Te lo impusieron al nacer, y cada vez que firmas un papel, una licencia, un recibo, estás ratificando ese contrato original sin saberlo. Ciudadano. Del latín civitas, ciudad, Estado. El ciudadano es el que pertenece a la civitas. Tiene derechos, sí, pero también deberes. No es un hombre libre en estado natural, es un miembro de una corporación llamada Estado. Y los derechos del ciudadano no son derechos naturales, son privilegios que el Estado puede conceder y también puede revocar. Lo que Roma nos legó no fue solo un conjunto de palabras, fue una tecnología de control tan perfecta que aún hoy, 2000 años después, seguimos usándola sin saberlo. Los juristas romanos crearon un sistema donde la técnica se imponía a la ética, donde la forma prevalecía sobre el fondo, donde la palabra escrita podía más que la verdad vivida. Y ese sistema, perfeccionado por siglos, pasó a la Iglesia, pasó a los reinos medievales, pasó a los estados modernos y hoy nos gobierna. Roma cayó, su imperio se desmoronó, pero su derecho no cayó, sobrevivió, se infiltró, se adaptó, y hoy, 2000 años después, sus palabras siguen siendo las cadenas que nos atan. Pero igual que en la tierra del engaño descubrimos que la cúpula no es una prisión sino un hogar, hoy descubrimos que estas palabras no tienen poder sobre nosotros si sabemos lo que significan. La verdad os hará libres, y la verdad empieza en el diccionario. Roma nos dejó las palabras,
Pero hubo otro imperio, más silencioso, que nos dejó algo aún más sutil, la idea de que toda la tierra es un mar, y que tú, sin saberlo, eres un barco. La ley del mar es más antigua que la ley de la tierra. Los fenicios, los griegos, los romanos, todos necesitaron reglas para el comercio marítimo, para los naufragios, para los piratas. Pero fueron los árabes quienes sistematizaron estas reglas, y de ellos tomó Europa una palabra: almirantazgo. Amir al-Bahr significa literalmente comandante del mar, de ahí viene almirante, y de ahí viene la jurisdicción del almirantazgo, la ley que se aplica en alta mar, donde no hay territorio, donde no hay naciones, donde solo hay aguas internacionales. Los judíos, expertos comerciantes que tejían redes desde Bagdad hasta Córdoba, adoptaron esta ley y la llevaron a Europa. Sabían que quien controla las rutas marítimas, controla el comercio, y quien controla el comercio, controla el mundo. Pero ¿qué ocurre cuando decides que la Tierra también es mar? Cuando declaras que todo el planeta es una única jurisdicción marítima. Eso es exactamente lo que hicieron. Mira cualquier tribunal, fíjate en la bandera. Si tiene flecos dorados, estás ante un tribunal de jurisdicción de almirantazgo. No importa que estés en medio de un desierto, a 1000 kilómetros del mar, ese tribunal es un barco, y tú, al entrar, te conviertes en parte de su tripulación. ¿Recuerdas el capítulo anterior? Tu nombre en mayúsculas, Juan Pérez, no eres tú, es una corporación. Esa corporación, en la jurisdicción del almirantazgo, es un buque. Tu número de identificación es la matrícula de ese buque. Tus ingresos son su carga, tus deudas su lastre. Y tú, el hombre real, te conviertes en su capitán. Eres responsable de lo que haga el barco, pero el barco no eres tú. Esta es la razón por la que puedes ser juzgado, multado, encarcelado, sin que el hombre real haya hecho nada. Porque el que delinquió fue el barco, y tú, como capitán, respondes por él. Fíjate en las palabras que usas cada día. Navegar por Internet. ¿Por qué navegar? Porque cuando te conectas, entras en aguas jurisdiccionales del almirantazgo. Tu ordenador es un buque, tu dirección IP su puerto de amarre. Ciberespacio. Espacio naval. Otra vez el mar. Dominio. En inglés, domain. Un territorio, pero también una propiedad. Registrar un dominio es como izar una bandera en un territorio virtual. Virus. Como los biológicos, pero digitales. Infectan tu barco. Puerto. El puerto USB. El puerto de conexión. Todos son metáforas náuticas. Todo te recuerda que estás navegando. Conductor. Del latín conductor, el que guía. Pero en el sistema, un conductor no es alguien que camina o que pasea. Es alguien que opera un vehículo comercial en una vía pública también comercial. Por eso necesitas una licencia, un permiso y una matrícula, un registro. Eres el capitán de un vehículo, navegando por las rutas del sistema. Cargo. Tu cuerpo es un cargo cuando te conviertes en un activo. Los judíos, expertos en comercio de esclavos en la antigüedad, saben bien cómo tratar a los humanos como cargo. Bounty. La recompensa por capturar un barco enemigo. En el sistema, tú eres el barco enemigo, y ellos cobran la recompensa. Harbor. El puerto, el refugio. Pero en el sistema no hay refugio. Siempre estás en aguas jurisdiccionales. En derecho marítimo existe un documento fundamental, el conocimiento de embarque, Bill of Lading. Es el documento que acredita que el capitán ha recibido la carga y se compromete a entregarla en destino. Ese documento es un título valor, puede comprarse, venderse, negociarse. La carga ya no es del que la envió, es del que posee el papel. Tu certificado de nacimiento es un conocimiento de embarque. Acredita que tú, la carga, el hombre real, has sido recibido por el capitán, el Estado, y serás transportado a través de la vida, la jurisdicción, bajo sus reglas. El documento puede negociarse, tu vida puede transferirse, tus deudas, tus obligaciones, todo queda registrado en ese papel, y tú, el hombre real, solo eres la mercancía.
¿Quién diseñó este sistema? Las mismas manos de siempre. Los comerciantes judíos de la Edad Media establecieron las rutas marítimas que conectaban Europa con Oriente, financiaban las expediciones, aseguraban los barcos, prestaban dinero a reyes y nobles. Cuando el comercio marítimo se convirtió en la columna vertebral de la economía europea, también se convirtieron en la columna vertebral de su ley. Los seguros marítimos, las letras de cambio, los préstamos, todo eso lleva su sello. Más tarde, cuando el comercio se globalizó, ellos estaban allí. Los bancos centrales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todos tienen su origen en las mismas familias que financiaban los barcos en el Mediterráneo medieval. Hoy, cuando navegas por Internet, cuando firmas un contrato, cuando te sientas en el banquillo de un tribunal con bandera de barco, estás navegando en aguas que ellos cartografiaron hace siglos. Y ellos son los únicos que tienen el mapa completo. La jurisdicción del almirantazgo es una ficción útil para el comercio, pero una ficción al fin y al cabo. En la ley natural no hay barcos, no hay matrículas, no hay capitanes. Hay hombres libres que caminan sobre tierra firme. Hay personas que se desplazan sin necesidad de permiso. Hay relaciones basadas en la confianza, no en contratos. La ley natural no necesita banderas con flecos dorados, no necesita tribunales de almirantazgo, no necesita números de identificación. La ley natural es la que el Creador inscribió en tu corazón, y esa ley dice que eres libre. Su poder depende de que creas en su ficción. Si crees que eres un barco, navegarás. Si crees que necesitas una licencia, la pedirás. Si crees que un tribunal tiene jurisdicción sobre ti, te sentarás en el banquillo. Pero si recuerdas quién eres, un hombre de carne y hueso creado por Dios, que camina sobre tierra firme, entonces su barco encallará y tú seguirás caminando. Descubriremos cómo aceptaste todo esto sin saberlo, el contrato que nunca firmaste, las palabras con las que te ataron, y cómo, si quieres, puedes empezar a desatarte. En derecho romano, un contrato requería algo fundamental, el consentimiento. Las partes debían estar de acuerdo, debían entender los términos, debían firmar voluntariamente. Pero hay un contrato que no firmaste, un contrato que firmaron por ti el día que naciste, un contrato que no leíste, que no entendiste, que no aceptaste. Ese contrato es tu certificado de nacimiento. En él, alguien, tus padres, un médico o un burócrata, declaró que habías nacido, y al hacerlo, sin saberlo, te inscribieron en el registro de personas jurídicas. Te convirtieron en un activo del Estado. Te crearon una sombra. Y tú, el hombre real, nunca diste tu consentimiento. En el sistema hay una regla no escrita pero ferozmente aplicada. El silencio otorga. Si no protestas, si no dices nada, si no te niegas explícitamente, asumen que aceptas. No pagaste una multa porque no estabas de acuerdo con ella, pero para el sistema, tu silencio fue una aceptación. No recurriste, así que aceptaste. No te presentaste a juicio, así que te declaraste culpable. El sistema funciona con la presunción de que todo lo que no se niega explícitamente se acepta tácitamente. Y así, día tras día, año tras año, vas acumulando aceptaciones sin haber dicho una sola palabra. Licencia. Del latín licentia, permiso. Cuando solicitas una licencia, estás declarando «necesito su permiso para hacer esto», y al hacerlo, estás reconociendo que ellos tienen autoridad para dártelo o quitártelo. Cada vez que renuevas tu licencia, estás ratificando ese contrato. Cada vez que pagas una multa de tráfico, estás aceptando que ellos tienen jurisdicción sobre tus desplazamientos. Matrícula. Del latín matrícula, registro público. Al matricular tu vehículo, lo estás presentando al sistema. Estás declarando que te sometes a sus reglas.
Y el sistema, generosamente, te permite usar sus vías públicas. ¿Pero qué son las vías públicas? Son caminos que en teoría pertenecen a todos. Pero si pertenecen a todos, ¿por qué necesitas permiso para usarlos? Firma. Del latín firmare, afirmar, dar firmeza. Tu firma no autentica al hombre real, autentica a la persona jurídica. Cuando firmas, estás actuando como administrador de tu strawman, y cada firma es una ratificación del contrato original. Los cabalistas judíos lo saben bien. La firma tiene poder mágico, es una extensión del nombre, y el nombre tiene poder sobre la realidad. Por eso ellos exigen tu firma en todo. No es un trámite, es un ritual de sumisión. Tu número de la Seguridad Social, tu DNI, tu NIF, no son identificadores, son números de cuenta. La cuenta de tu strawman en el sistema financiero global. Cuando abres una cuenta bancaria, la abres a nombre de tu persona jurídica. El dinero que depositas no es tuyo, es de la corporación. Tú eres solo el beneficiario. Por eso el banco puede congelarlo, embargarlo, confiscarlo, sin pedirte permiso a ti, el hombre real. El dinero, dicen, fluye, como el agua. Y el agua, en derecho, es cosa de dominio público. Tu dinero fluye a través de ti, pero nunca es realmente tuyo. Eres un canal, no un propietario. Y los que controlan las compuertas, los bancos centrales, controlan el flujo. Esta es su gran mentira, el consentimiento presunto. Dicen que si te beneficias del sistema, usando sus carreteras, su moneda, sus servicios, estás aceptando implícitamente sus reglas. Pero eso es como decir que si respiras el aire, aceptas que te cobren por respirar. El aire no es de ellos. Las carreteras se construyeron con el trabajo de tus antepasados. La moneda la crearon ellos de la nada y te la prestan con intereses. No hay beneficio, hay deuda. Naces debiendo, y mientras debes, eres suyo. Si el consentimiento fue presunto, si nunca lo diste explícitamente, entonces puedes revocarlo. Puedes declarar por escrito que no aceptas la jurisdicción del sistema, que no eres la persona jurídica, que eres un hombre libre, creado por Dios, sujeto solo a la ley natural. Esto no es teoría, hay personas que lo han hecho, hombres y mujeres que entendieron el juego y decidieron no jugarlo. Algunos fueron perseguidos, otros ignorados, pero todos ellos plantaron una bandera en territorio libre. Como viste en nuestro adelanto, la ley natural siempre acaba imponiéndose, porque está escrita no en códigos, sino en corazones, y los corazones, a diferencia de los códigos, no pueden reescribirse. Detrás de todo esto, como siempre, está la misma fuente. Los cabalistas judíos enseñan que las palabras y los números tienen poder creador, que al pronunciar ciertos nombres, al firmar ciertos documentos, se activan fuerzas espirituales. Ellos conocen el valor numérico de tu nombre, de tu número. Saben qué fuerzas se activan cuando firmas y han diseñado el sistema para que cada acto tuyo sea un ritual de sumisión que te ata más y más a su red. No es paranoia, es teología aplicada, es magia negra disfrazada de burocracia. La única respuesta es despertar, entender que el consentimiento que nunca diste puede ser revocado, que las palabras que usas pueden ser desactivadas, que los números que te identifican pueden ser ignorados. No es fácil, el sistema no se rinde sin lucha. Pero cada hombre que despierta, cada mujer que dice no, cada niño que aprende la verdad, es una victoria. Y las victorias, cuando se suman, se convierten en liberación. Ellos tienen el poder. Tienen los tribunales, los bancos, los ejércitos. Tienen las palabras y los números. Tienen siglos de práctica. Pero hay algo que no tienen: tu consentimiento. Y sin él, su castillo de naipes se derrumba. No lo des, ni en silencio, ni por costumbre, ni por miedo.
Te han dicho que el dinero es real. Te han dicho que tenerlo es tener poder. Te han dicho que sin él no eres nada. Pero, ¿y si el dinero no fuera más que una ficción? ¿Y si los números de tu cuenta no fueran más que un eco de una deuda que nunca existió? ¿Y si la única función del sistema financiero fuera una: esclavizarte? Hubo un tiempo en que el dinero era real. Una moneda de oro contenía oro. Una moneda de plata contenía plata. Su valor era su peso. Y quien la poseía, poseía algo tangible. Pero los bancos descubrieron un truco. Emitían más certificados de los que tenían reservas, y los comerciantes, especialmente los judíos que dominaban las rutas comerciales, descubrieron que podían prestar dinero que no tenían. La palabra banca viene del italiano banca, que significa banco mostrador. Los primeros banqueros judíos trabajaban en banqui. Cuando quebraban, rompían su banco. De ahí viene bancarrota. Pero la verdadera revolución ocurrió cuando estos banqueros entendieron que el dinero podía crearse de la nada. Cuando pides un préstamo al banco, ¿qué crees que ocurre? ¿Que te dan dinero que alguien depositó? No, el banco crea el dinero en el momento. Escribe un número en tu cuenta. Ese número no existía antes. No hay nadie que haya perdido ese dinero. No hay oro detrás, solo una notación contable. El crédito se basa en la creencia, en la fe. Tú crees que ese número vale algo. El banco cree que le devolverás, y mientras ambos crean, el sistema funciona. Los judíos, expertos en manejar la fe, la suya y la ajena, perfeccionaron este sistema. Ellos saben que la fe mueve montañas, también mueve economías. Por el privilegio de usar su dinero, creado de la nada, te cobran interés. Del latín interest, lo que está entre, o compensación por pérdida. ¿Compensación por qué pérdida? ¿Qué perdieron ellos si crearon el dinero de la nada? Nada, absolutamente nada. El interés es el muro que se interpone entre tu ser y la libertad. Es el precio que pagas por usar algo que nunca existió. Es la cadena invisible que te ata al sistema mientras ellos se sientan a cobrar. El lenguaje financiero está lleno de palabras que, si las escuchas con atención, te hablan de cadenas, ataduras y muerte. Bono, bond. En inglés, bond significa lazo, atadura. Un bono es un instrumento que ata al deudor al acreedor. Comprar un bono es atar a otro. Emitir un bono es atarse. Hipoteca, mortgage, del francés antiguo mort gae, prenda muerta. Tu casa, mientras pagas la hipoteca, está muerta para ti. No es tuya, es del banco. Tú solo eres su custodio hasta que la deuda se cancele. Amortizar, del latín ad mortem, llevar a la muerte. Amortizar una deuda es matarla. Cada pago es un entierro. El lenguaje financiero está lleno de muerte. Salario, del latín salarium, la paga que recibían los soldados romanos para comprar sal. La sal era esencial para conservar alimentos, pero también era un bien controlado por el Estado. Tu salario es lo justo para sobrevivir, no para ser libre. ¿Por qué se llama cuenta corriente? Porque el dinero fluye, como el agua, y el agua, en derecho, es cosa de dominio público. Tu dinero no está quieto, está corriendo, corriendo hacia ellos. Te han convencido de que el dinero es tuyo, pero en realidad fluye a través de ti. Eres un canal, no un propietario. Y los que controlan las compuertas, los bancos centrales, deciden cuánto pasa y cuándo se cierra el grifo. Tu número de identidad no es un identificador, es tu número de cuenta, la cuenta de tu Strawman en el sistema financiero global.
Los cabalistas judíos lo saben, los números tienen poder. La gimatria, la numerología sagrada, enseña que cada letra hebrea tiene un valor numérico y que las palabras con el mismo valor están conectadas. Cuando te asignan un número, no es un azar, es un ritual. Te están dando una identidad numérica que puede ser usada para rastrearte, controlarte y, en última instancia, juzgarte. El efectivo, el dinero físico, era un resto de libertad. Podías pasarlo de mano en mano sin que nadie supiera. Podías ahorrar bajo el colchón. Podías escapar. Por eso lo están eliminando. Las monedas digitales de Banco Central, CBDC, son el cerco final. Con ellas el dinero ya no fluirá, será programado. Podrán poner fecha de caducidad a tus ahorros, podrán restringir tus compras, podrán apagar tu dinero si no te comportas. El crédito social, la puntuación que determina si puedes comprar pan, será la nueva ley. Y tú, como siempre, aceptarás sin protestar. En la tradición cabalista se dice que los sabios podían crear un golem, un ser artificial, escribiendo en su frente la palabra Emet, verdad. Luego, borrando la primera letra, dejaban Met, muerto, y el golem se deshacía. Tu persona jurídica, tu Strawman, es un golem moderno. Lo crearon con un número en tu certificado de nacimiento. Pueden borrarlo si no obedeces, pueden deshacerlo y contigo todo lo que creías tener. La magia negra no es cosa del pasado, es el presente. Se llama sistema financiero, se llama burocracia, se llama identidad digital. La única salida es desconectar, no del sistema, eso es casi imposible, sino de la creencia en el sistema. Saber que el dinero no es real, saber que la deuda es una ficción, saber que tu número no te define, saber que tu valor no está en una cuenta, sino en tu ser. La ley natural no conoce números, no conoce cuentas, no conoce deudas. Conoce el trabajo, el trueque, la ayuda mutua. Conoce lo real, no lo ficticio. Mientras creas en su dinero, serás su esclavo. Cuando dejes de creer, empezarás a ser libre. Al final, todo esto es humo. El oro que atesoraban los reyes se ha ido, los bancos que dominaban el mundo han caído. Los números que te ataban se han borrado. Pero el hombre sigue ahí, la tierra sigue ahí. El creador sigue ahí. En el imaginario colectivo, el tribunal es el templo de la justicia, el lugar donde la verdad prevalece, donde los inocentes son absueltos y los culpables castigados. Pero la realidad es muy distinta. El tribunal no es un templo, es un teatro. Y tú, sin saberlo, has estado ensayando el papel de acusado desde que naciste. En sus orígenes, la justicia era cosa de la comunidad. Un conflicto se llevaba ante los ancianos, los sabios, los pares. Ellos escuchaban, deliberaban y dictaban lo que consideraban justo según la costumbre, la razón y el sentido común. Con Roma, la justicia se profesionalizó. Aparecieron los jueces, los abogados, las leyes escritas. Pero el principio seguía siendo el mismo: buscar la verdad. El cambio ocurrió cuando la justicia dejó de ser un asunto de la comunidad para convertirse en un negocio del Estado. Y con él, llegó una transformación sutil pero decisiva. El tribunal dejó de buscar la verdad y empezó a aplicar las reglas. Hoy, en la mayoría de los tribunales, no se pregunta qué es justo,
Se pregunta qué dice la ley. Y la ley, como veremos, es un código diseñado por ellos para que siempre ganen ellos. Fíjate en la bandera. ¿Tiene flecos dorados? Si los tiene, estás en un tribunal de jurisdicción de almirantazgo. No importa que estés en el interior de un continente, a miles de kilómetros del mar. Ese tribunal es un barco. En el derecho marítimo, la bandera con flecos dorados designa un tribunal de almirantazgo. Su función es resolver disputas entre buques, sobre cargas, sobre seguros, sobre comercio. No está diseñada para juzgar a hombres libres. Pero cuando entras en esa sala, te conviertes en un buque. Tu nombre en mayúsculas es el nombre del barco. Tu número de identidad, su matrícula. Tus deudas, su carga. Y tú, el hombre real, eres su capitán, responsable de lo que haga la nave. La palabra juez viene del latín iudex, de ius, derecho, y dicere, decir. El que dice el derecho, no el que busca la verdad, no el que hace justicia, el que declara cuál es la ley que debe aplicarse. El juez moderno no es un sabio, es un administrador. Administra el código, las normas, los procedimientos. No le preguntes qué es justo, te dirá qué es legal. Y lo legal, como veremos, no siempre es justo. Los jueces judíos formados en la tradición talmúdica de la halajá, el camino legal, perfeccionaron este arte, la ley como técnica, no como moral, la ley como lo que se puede demostrar, no lo que es verdadero. Esta es la pregunta trampa, la pregunta que te convierte en cómplice de tu propia condena. Si dices culpable, aceptas la jurisdicción. Si dices inocente, también, porque al responder, estás reconociendo que ese tribunal tiene autoridad para juzgarte. Estás aceptando que eres la persona jurídica, el Straumann, el barco. La respuesta correcta, la del hombre libre, es: ¿bajo qué jurisdicción se me acusa? Yo soy un hombre de carne y hueso, creado por Dios, no la persona jurídica. Exijo un tribunal de derecho común con un jurado de mis pares. Esa respuesta rompe el hechizo, porque ellos no tienen jurisdicción sobre el hombre real, solo sobre su sombra. En el derecho común inglés, el jurado era el corazón de la justicia. 12 hombres y mujeres de la comunidad, elegidos entre los pares del acusado, que escuchaban las pruebas y dictaban veredictos según su conciencia. Hoy, el jurado ha sido reducido a un testigo silencio. No puede preguntar, no puede deliberar libremente, solo puede responder sí o no a las preguntas que el juez les formula. Y el juez, antes de que deliberen, les dice qué ley deben aplicar. Una ley que ellos no han elegido, que no han debatido, que a menudo no entienden. La palabra veredicto viene del latín veredictum, decir la verdad. Pero en el tribunal moderno, el veredicto no es la verdad, es la opinión del juez o del jurado sobre si las pruebas encajan en el código. El sistema está diseñado para que la balanza siempre se incline hacia el mismo lado. El que tiene más recursos, más abogados, más tiempo, más influencia, gana. No el que tiene la verdad. Y el que más recursos tiene, siempre es el Estado. El lenguaje judicial está lleno de palabras que son, en realidad, cepos. Causa. Del latín causa, motivo, pleito. En un tribunal todo es una causa. No eres una persona, eres una fracción de un conflicto. Parte. Eres una parte, no un todo. La otra parte es el Estado. El juez es el tercero. Todos son partes de un mecanismo, no seres humanos buscando justicia. Sentencia. Del latín sententia, opinión, juicio. No es la verdad, es la opinión del juez. Apelar. Del latín appellare, llamar. Apelar es llamar a otro tribunal, pero el sistema sigue siendo el mismo. Estás llamando a la misma casa, solo que a otra habitación.
Jurisdicción, del latín jurisdictio, decir el derecho. Pero decir el derecho no es hacer justicia, es declarar lo que el sistema considera derecho. Y fuera de su territorio, tú eres libre. Fíjate en lo que ocurre en un tribunal. Entras cuando te llaman, te sientas donde te indican, hablas cuando te dan permiso, te levantas cuando el juez entra o sale. Todo es un ritual. Un ritual diseñado para recordarte que allí no mandas tú. La toga, la peluca, los gestos, las fórmulas, todo es teatro. Un teatro que busca impresionarte, intimidarte, hacerte sentir pequeño, porque cuando te sientes pequeño, aceptas. Los cabalistas judíos lo saben. El ritual tiene poder, la vestimenta tiene poder, las palabras tienen poder. Y ellos han diseñado el ritual perfecto para que te sometas sin que te des cuenta. La única forma de ganar el juego es no jugar. Si no aceptas la jurisdicción, no pueden juzgarte. Si no respondes a la pregunta trampa, no pueden condenarte. Si no entras en su barco, no pueden hacerte capitán. Hay personas que lo han hecho. Han enviado escritos al tribunal declarando que no son la persona jurídica, que no aceptan su jurisdicción, que se reservan todos los derechos del hombre natural. Algunos fueron ignorados, otros perseguidos, pero todos ellos rompieron el hechizo, dejaron de ser súbditos y se convirtieron en hombres libres. Ellos han construido un sistema impresionante, un teatro de la justicia tan perfecto que ha durado siglos, pero todo teatro necesita espectadores. Si tú dejas de mirar, la obra se acaba. En cada generación, en cada país, en cada sistema, ha habido personas que entendieron el juego antes que los demás. Personas que vieron detrás del telón. Personas que se atrevieron a decir no. Algunas fueron aplastadas, otras ignoradas, pero todas ellas dejaron una huella. Porque cuando un hombre despierta, su luz no se apaga, se transmite. John Lilburn era un comerciante inglés. En el siglo XVII fue arrestado por importar libros prohibidos, pero cuando lo llevaron a juicio, hizo algo inesperado. Lilburn se negó a declararse culpable o inocente. Se negó a quitarse el sombrero ante el juez. Se negó a reconocer la autoridad de un tribunal que, según él, no tenía jurisdicción sobre un hombre libre. Fue condenado, sí, pero su negativa desató un movimiento. Los levelers, los niveladores, exigían derechos para todos los ingleses, y aunque fueron aplastados, sus ideas sobrevivieron. Un siglo después, inspiraron la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Lilburn no ganó su juicio, pero ganó la historia. Henry David Thoreau era un escritor, un naturalista, un pensador, pero también era un hombre que se negó a pagar impuestos, no porque fuera pobre, sino porque no quería financiar una guerra que consideraba injusta, la guerra contra México. Thoreau pasó una noche en la cárcel. Al día siguiente, alguien pagó su deuda sin consultarle, pero esa noche le bastó para escribir un ensayo que cambiaría el mundo. La desobediencia civil. Thoreau no buscaba derribar el gobierno, buscaba algo más sencillo y más radical: no participar, no pagar impuestos para una guerra injusta, no obedecer leyes que violaban su conciencia, no prestar su concurso al mal. Su idea saltó los océanos, inspiró a Gandhi en la India, inspiró a Martin Luther King en Estados Unidos, inspiró a millones de personas que, como él, entendieron que la desobediencia es el primer paso hacia la libertad. Samuel Seabury era juez en Nueva York, pero no era un juez cualquiera. En los años 30, presidió una comisión de investigación sobre la corrupción en la ciudad,
y descubrió algo que nadie quería oír, que el sistema judicial no servía para hacer justicia, sino para proteger a los poderosos. Seabury no aplicaba la ley al pie de la letra, aplicaba sentido común. Y el sentido común le decía que un político que cobraba un sueldo modesto no podía acumular una fortuna sin estar robando. Seabury demostró que la ley puede ser un instrumento de justicia si quien la aplica tiene integridad, pero también demostró que el sistema está diseñado para sobrevivir a cualquier juez íntegro. Como viste en nuestro adelanto, hay personas hoy, ahora mismo, que están plantando cara al sistema, en tribunales, en juzgados, en comisarías. Hombres y mujeres que han entendido que la persona jurídica es una ficción y que ellos, los hombres reales, no tienen por qué someterse a ella. Algunos ganan, otros pierden, pero todos ellos saben algo que la mayoría ignora, que el sistema solo tiene poder si tú se lo das. ¿Qué tenían en común todos estos hombres? No eran abogados, no eran políticos, no eran ricos. Eran personas normales que un día decidieron que ya no podían seguir fingiendo. Todos ellos hicieron algo que el sistema no puede controlar: pensar por sí mismos. Y al pensar, vieron que las leyes no eran más que reglas de un juego al que no estaban obligados a jugar. No todos ganaron, pero todos ellos despertaron. Y el que despierta, aunque vuelva a dormirse, ya sabe que hay algo más allá del sueño. ¿En qué se basaban estos hombres para negarse a obedecer? No en códigos, no en leyes escritas. Se basaban en algo más antiguo y más profundo: la ley natural. La ley natural no necesita jueces ni abogados, no necesita códigos ni sentencias. Es la ley que el Creador inscribió en el corazón de cada hombre. Y esa ley, a diferencia de la ley positiva, no cambia según quien la interprete. Los hombres que despertaron entendieron que cuando la ley de los hombres contradice la ley de Dios, la ley de los hombres es la que debe ceder. Estos hombres nos dejaron algo más valioso que cualquier ley. Nos dejaron un ejemplo. Nos demostraron que la desobediencia no es un delito, sino un deber cuando la ley es injusta. Nos enseñaron que el consentimiento puede revocarse. Nos mostraron que la libertad no es un privilegio que conceden los gobiernos, sino un derecho que emana del Creador. Ellos encendieron velas en su tiempo. Algunas se apagaron pronto, otras arden todavía, pero todas ellas dejaron una luz que otros pudieron seguir. Ahora la vela está en tus manos. La llama que ellos encendieron hace siglos sigue viva, y tú decides qué hacer con ella. Puedes dejarla apagar, puedes esconderla, o puedes pasar el testigo. Antes de que existieran los códigos, antes de que hubiera tribunales, antes de que el hombre escribiera la primera ley, ya había una ley. Una ley inscrita en la naturaleza de las cosas. Una ley que no depende de la voluntad de ningún rey, de ningún parlamento, de ningún juez. Es la ley natural, y conocerla es el primer paso para ser libre. La ley natural es el orden objetivo que rige la creación. No es un conjunto de reglas inventadas por hombres, sino la estructura misma de la realidad. Es la ley que hace que las semillas germinen, que los ríos fluyan hacia el mar, que los pájaros construyan sus nidos. También es la ley que rige la conducta humana, no porque alguien la haya decretado, sino porque está inscrita en nuestra propia naturaleza. Sabemos que matar está mal, no porque lo diga un código, sino porque lo sentimos en lo más profundo. Sabemos que mentir es una traición, no porque lo castigue un juez, sino porque rompe la confianza que nos mantiene unidos. Los antiguos lo sabían. Aristóteles llamaba a esta ley la justicia natural.
Cicerón, el gran orador romano, escribió: «Hay una ley verdadera, la recta razón, conforme a la naturaleza, universal, inmutable, eterna. No será una ley en Roma y otra en Atenas, sino una misma ley eterna e inmutable para todos los pueblos y para todos los tiempos». La ley natural descansa sobre 4 pilares, principios tan evidentes que no necesitan demostración. El primer pilar es la preservación de la vida. Todo ser vivo busca su propia conservación. Es el instinto más básico, el más profundo, el primero que el Creador puso en nosotros. Por eso matar a un inocente es siempre, en todas partes, un crimen contra la naturaleza. El segundo pilar es la procreación y la crianza de la descendencia. La unión entre hombre y mujer, la protección de los hijos, la continuidad de la especie. No es una convención social, es la naturaleza misma. El tercer pilar es la búsqueda de la verdad y la vida en sociedad. El hombre no fue hecho para vivir solo, necesita otros hombres para realizarse, necesita la verdad para orientarse, y esa búsqueda, esa necesidad, es anterior a cualquier estado. El cuarto pilar es el respeto a la propiedad fruto del trabajo. Lo que has creado con tus manos es tuyo, no porque el Estado te lo haya concedido, sino porque es una extensión de tu ser. Robar es violar esa extensión, y todo hombre lo sabe. Frente a la ley natural, los hombres han creado sus propias leyes. Las llamamos leyes positivas. Son las que escriben los parlamentos, las que aplican los jueces, las que nos obligan bajo amenaza de castigo. Pero hay una diferencia fundamental. La ley natural es inmutable, no cambia según quién gobierne ni según la moda. La ley positiva, en cambio, es un producto humano. Puede ser justa o injusta, puede coincidir con la ley natural o puede contradecirla. Cuando la ley positiva coincide con la ley natural, es justa. Cuando la contradice, es injusta. Y el hombre tiene el deber, no solo el derecho, de desobedecerla. Santo Tomás de Aquino lo dijo con claridad: la ley humana, en cuanto se aparta de la ley natural, ya no es ley, sino corrupción de la ley. La ley natural no es un invento humano, no es un contrato social, no es un consenso, es la huella del Creador en su creación. La tradición judeo-cristiana lo expresa con claridad. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y esa imagen, impresa en cada ser humano, es la fuente de su dignidad, de sus derechos, de su libertad. No hay gobierno que pueda quitarte lo que Dios te ha dado, no hay ley que pueda anular lo que está inscrito en tu naturaleza. El sistema odia la ley natural, porque es incontrolable. Si la ley natural existe, entonces hay una verdad que ningún gobierno puede cambiar. Y si hay una verdad que ningún gobierno puede cambiar, entonces los gobiernos no son soberanos, el Creador lo es. Por eso el sistema reescribe constantemente las leyes sobre la familia, sobre el género, sobre la vida. Porque si logran convencerte de que la familia es un constructo social, de que el género es una elección, de que la vida no es sagrada, entonces habrán borrado la ley natural de tu conciencia. Y sin ella serás presa fácil de cualquier nueva ley que inventen. ¿Cómo se vive la ley natural? No con documentos, no con permisos, no con abogados. Se vive con sentido común, con responsabilidad, con amor. El agricultor que cultiva su tierra sabe que es suya porque la trabaja. La madre que cría a sus hijos sabe que son suyos porque los ama. El vecino que ayuda al vecino sabe que es su deber porque la comunidad es su extensión. No necesitan que el Estado se lo diga, lo saben por naturaleza. Cuando obedecemos la ley natural, no nos sometemos a nada, nos realizamos, porque la ley natural es la ley de nuestra propia naturaleza, y cuando vivimos según nuestra naturaleza, somos libres. Ellos han construido un sistema de leyes para reemplazar a la ley natural.
Han inventado códigos, tribunales, jueces, para que olvides que la verdadera justicia está en tu corazón. Pero la ley natural no se puede abolir. Está en el vuelo de los pájaros, en el flujo de los ríos, en el latido de tu pecho. Está en el amor de una madre, en el trabajo de un padre, en la ayuda de un vecino. Eso es la ley natural. Hasta aquí hemos desmontado el sistema. Hemos visto cómo te crearon una sombra, cómo las palabras te atan, cómo el barco que navegas no eres tú. Hemos visto el origen de la mentira, la magia negra que la sostiene, los hombres que se atrevieron a despertar. Ahora toca la pregunta que todo espectador se hace al llegar a este punto. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo salgo del contrato? ¿Cómo empiezo a vivir como hombre libre? El primer paso para salir del sistema es saber. Saber que la persona jurídica no eres tú. Saber que tu nombre en mayúsculas es una corporación. Saber que el certificado de nacimiento es un conocimiento de embarque. Saber que los números que te identifican son cuentas, no identidades. El conocimiento por sí solo no te libera, pero sin él no hay liberación posible. Porque no puedes rechazar lo que no sabes que existe. No puedes revocar un contrato que nunca supiste que firmaste. El primer paso, entonces, es despertar. Y tú ya lo has dado. Si el consentimiento fue presunto, si nunca lo diste explícitamente, entonces puedes revocarlo. Puedes declarar por escrito que no aceptas la jurisdicción del sistema, que no eres la persona jurídica, que eres un hombre libre creado por Dios, sujeto solo a la ley natural. No es una petición, es una notificación. No estás pidiendo permiso para ser libre, estás informando de que ya lo eres y que cualquier interacción futura con el sistema será bajo tus términos, no bajo los suyos. El lenguaje es la primera cadena, también es la primera llave. Deja de llamarte ciudadano, eres un hombre. Deja de decir mi licencia, di el permiso que me exigen para usar sus caminos. Deja de firmar como Juan Pérez, firma como Juan Pérez, el hombre. Cada palabra que cambias es un acto de soberanía. Cada vez que usas su lenguaje, refuerza su poder. Cada vez que usas el tuyo, lo rompes. El sistema se alimenta de tu participación, de tu cuenta bancaria, de tu tarjeta de crédito, de tus préstamos, de tus impuestos. Cada vez que usas su dinero, estás validando su moneda. Cada vez que pagas con tarjeta, estás aceptando su control. Desconectar no es fácil. El sistema está diseñado para que sea casi imposible vivir fuera de él, pero puedes empezar a reducir tu dependencia. Usa efectivo, paga en persona, evita los préstamos. Reduce tu huella en su red. Cada transacción que escapa a su registro es una victoria. El sistema te quiere aislado, solo, dependiente. Por eso la familia es atacada, la comunidad disuelta, la tradición ridiculizada, porque el hombre solo es más fácil de controlar. La libertad no se vive en soledad, se vive en comunidad. Con los tuyos, con los que piensan como tú, con los que están despertando. Construye redes de apoyo, trueca bienes, comparte conocimientos, ayuda a los que empiezan a despertar. El hombre solo es esclavo, el hombre en comunidad es libre. El sistema te educó para ser un engranaje, te enseñó a obedecer, no a pensar, te dio respuestas, no preguntas. La verdadera educación es la que rompe ese molde. Educa a tus hijos, enséñales la verdad, no la que les quieren imponer, sino la que sus ojos ven, sus oídos oyen, su corazón siente. Enséñales que son libres, que nadie nace esclavo, que la ley natural está en su interior. La única manera de que la libertad sobreviva es transmitirla. Todo esto, todas las palabras, todos los pasos, toda la lucha, no tiene sentido si no hay un porqué último, si no hay un creador,
si no hay una ley natural inscrita en nuestra naturaleza? El sistema te quitó el cosmos para que no supieras quién eres. Te quitó la identidad para que no supieras a quién perteneces. Te quitó la ley para que no supieras que es justo. Te quitó a Dios para que no tuvieras a quién acudir. Pero Dios no se quita. Está en la tierra que pisas, en el aire que respiras, en el amor que das y recibes, en la verdad que buscas, en la libertad que reclamas. No esperes a que el sistema caiga. No esperes a que cambien las leyes. No esperes a que llegue un Salvador. La libertad no es algo que te den, es algo que vives. Empieza hoy, con un paso, con una palabra, con una decisión. Revoca el consentimiento, cambia el lenguaje, desconecta, construye comunidad, educa, conecta con el Creador y vive. No como súbdito, como hijo, no como esclavo, como alguien libre. Llegamos al final, pero no es un final, es un comienzo, el principio de algo que empezó antes que tú y continuará después de ti, algo que no pueden apagar, que no pueden comprar, que no pueden silenciar, algo que se llama vigilia. Hemos recorrido un largo camino, desde la cuna hasta el contrato, desde las palabras hasta las cadenas, desde el silencio hasta la rebelión. Hemos visto cómo te crearon una sombra, cómo la sombra te ató, cómo los hombres se atrevieron a romper las cadenas. Hemos descubierto que la persona jurídica no eres tú, que tu nombre en mayúsculas es una ficción, que tu número es una cuenta, que tu dinero es una ilusión, que el tribunal es un teatro, que la ley positiva no es más que el capricho de los poderosos. Y hemos recordado que hay otra ley, una ley anterior, superior, inmutable, la ley que el Creador escribió en tu corazón antes de que nacieras. La gran mentira del sistema no es que la tierra sea redonda o que el dinero valga algo. La gran mentira es que no eres libre, que naciste esclavo, que debes obedecer, que tu vida pertenece al Estado, a la corporación, al número. Te enseñaron a callar antes de aprender a hablar, a obedecer antes de aprender a pensar, a temer antes de aprender a amar. Te enseñaron que la autoridad es sabia, que la ley es justa, que el sistema es inevitable. Te enseñaron a ser súbdito. Y lo peor, te enseñaron a creer que naciste para serlo. Pero hay una verdad que rompe todas las mentiras, una verdad que, una vez vista, no se puede olvidar. Naciste libre. Libre para caminar, libre para hablar, libre para pensar, libre para amar. No necesitas permiso para existir, no necesitas licencia para vivir, no necesitas número para ser. Esa verdad te rompe, porque una vez que la ves, ya no puedes volver a ser el que eras. No puedes seguir firmando sin saber, no puedes seguir pagando sin preguntar, no puedes seguir obedeciendo sin pensar. Y ahí empieza la vigilia. Ellos tienen el dinero, tienen los ejércitos, tienen los medios, tienen los algoritmos, tienen siglos de ventaja, tienen todo, pero hay algo que no tienen, algo que no pueden comprar, no pueden conquistar, no pueden silenciar. No tienen tu mirada, la mirada del que despierta, la mirada del que sabe, la mirada del que ya no puede ser engañado. Y esa mirada, cuando se multiplica, cuando se transmite, cuando se convierte en acción, esa mirada es el fin de su reinado. La vigilia no es esperar, no es un sueño, es estar despierto, es ver lo que otros no ven, es saber lo que otros ignoran, es vivir la verdad aunque nadie te siga. La vigilia no es solitaria, porque los que despiertan, por pocos que sean, ya no están solos, se reconocen, se buscan, se ayudan,
forman comunidades que el sistema no puede controlar. La vigilia no se acaba, se transmite, de padres a hijos, de maestros a discípulos, de despiertos a dormidos. Cada uno que despierta enciende su propia vela, y las velas, cuando se juntan, son un incendio. No sabemos qué viene, no sabemos cuánto durará esta noche, no sabemos si veremos el alba, pero sabemos que la verdad no se rinde, que la libertad no se negocia, que la ley natural no se abole. Ellos hablan de gran reinicio, nosotros hablamos de gran despertar. Ellos quieren un mundo sin fronteras, sin familias, sin naciones, sin Dios. Nosotros queremos un mundo donde cada hombre sepa quién es, de dónde viene, a dónde va. Ellos tienen el poder, nosotros tenemos la verdad, y la verdad, al final, siempre prevalece. En la tierra del engaño, descubrimos que la cúpula no era una prisión, sino un hogar, que no estábamos en una bola perdida, sino en el centro de la creación. Hoy descubrimos que también somos el centro de la ley, no la ley de los hombres, sino la ley del Creador, la ley que nos hace libres, la ley que nos devuelve a nuestro lugar. La cúpula y la ley natural son una misma cosa, la verdad de que fuimos creados para ser libres, para estar en el centro, para vivir bajo la mirada de aquel que nos hizo. Ahora te toca a ti. No te voy a pedir que firmes nada, no te voy a pedir que te unas a nada, no te voy a pedir que luches por nada. Solo te pido que enciendas tu vela, que no la escondas, que no la apagues, que la cuides, que la compartas, que la pases a tus hijos. No necesitas permiso para ser libre, no necesitas título para ser hombre, no necesitas número para existir. Naciste libre, solo tienes que recordarlo, y una vez que lo recuerdes, ya no podrás olvidarlo. Y entonces serás parte de la vigilia. La última vigilia.